Hola, buenas tardes. Los invito a rezar juntos. Compartimos el comienzo del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastos con lo que había sobrado. Eran unas 4000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Los discípulos son conscientes de su imposibilidad para responder a esta necesidad tan evidente que percibe Jesús. La gente está por varios días siguiéndolo y algunos vienen de lejos. Los discípulos son conscientes de la pobreza de sus medios frente a tanta necesidad. Tenían, sin embargo, detrás, en algún lugar de su corazón, la experiencia de la primera multiplicación de los panes que sucedió en tierra de judíos. Ahora se repite la misma situación, pero entre los paganos. Y la misma situación porque el motivo es el mismo: Jesús se compadece, la participación de los discípulos es la misma, tienen que buscar y poner a disposición de Jesús lo que ellos tienen y después tienen que encargarse de distribuir. Y también pasa en las dos oportunidades que sobra, se llenan canastas con los restos. En la primera, ustedes recordarán, eran 12 canastas, eso podía ser seguramente una referencia a las 12 tribus de Israel. Ahora se habla de 7, que es un número que refiere a la abundancia, y como digo, están en tierra de paganos, se puede referir entonces a la posibilidad de llegar con este pan, con este alimento que es, como venimos viendo, las riquezas de Dios, los dones de Dios o Dios mismo, llegar con estos dones a los paganos también, porque además entre las dos multiplicaciones de panes está este diálogo que compartíamos también en estos días de Jesús con una mujer sirofenicia, una pagana, y el diálogo gira en torno al pan, el pan que es de los hijos, es decir, del pueblo de Israel, el pan que el pueblo de Israel deja caer de la mesa, y entonces los paganos, presentados como los cachorros que están allí, comen de esas migas que dejan caer los dueños de casa o los hijos. En todo caso, es interesante que las dos multiplicaciones están separadas por este hecho, donde hay una invitación entonces a reconocer, yo diría, la universalidad del llamado, este Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como leemos en la Biblia, este Dios que llama a todos a participar de un mismo pan, que son sus riquezas, sus dones, su vida misma, este Dios que invita, digamos, como a abrir o a agrandar la mesa de los que eran considerados los hijos. Con una referencia, como hemos visto muchas veces en las multiplicaciones, en los distintos relatos de multiplicaciones de panes, con una referencia directa a la Eucaristía, las actitudes de Jesús que se repiten. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo hace repartir a los discípulos. En esta entonces invitación universal, uno podría decir, desaparecen las diferencias. También reflexionábamos en torno a esto hace poco con aquella expresión de San Pablo: no hay ya ni hombre ni mujer, ni esclavo ni hombre libre, ni judío ni pagano. Esta invitación a la universalidad de destinatarios. Los bienes de Dios
son para todos. Se abre la mesa, se amplía la mesa y se nos invita a participar entonces, y yo diría, a todos por igual. Esto para hacer referencia también a que la comunión con Jesús y la comunión con Dios es necesariamente comunión con los demás. No se podría vivir profundamente la fe y la participación en la Eucaristía si la comunidad que participa de la Eucaristía está dividida o si hay personas enfrentadas. Hay algo que no termina de cerrar así. Es una comunión con Jesús que es comunión con los demás y es una comunión que hace también, y vuelvo a la reflexión inicial, digamos, hace también a que nosotros tomamos conciencia de la imposibilidad que tenemos muchas veces para responder a las necesidades de otros. Somos conscientes de la pobreza de los medios frente a tantas necesidades, sin embargo somos conscientes también de que somos llamados a poner nuestra parte y a disponernos a distribuir, como les pasó a los discípulos. En estos días, frente a la situación dolorosa de los incendios en el sur, hubo una reacción, yo diría, muy espontánea, muy rápida, de personas que enseguida buscaron el modo de organizarse para ayudar con lo que cada uno pudiera tener, disponernos a ver la necesidad del otro, revisar lo que nosotros tenemos a nuestro alcance y poner en común aquello que tenemos y también disponernos a ser quienes de alguna manera distribuyen los bienes, cosas en este caso materiales, así como intentamos hacerlo con las cosas espirituales y con las cosas de Dios. Que el Señor nos dé un corazón así, abierto a compadecerse de las necesidades de los demás y abierto también a disponer del propio corazón para ser instrumento de Dios, para que los bienes, todos los bienes que se nos han confiado lleguen a quienes más los necesitan. Que nos hagan también, Dios, conscientes de la riqueza que significa la Eucaristía, la riqueza que significa la fe, como un don que también debe ser compartido. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.